Muy bien, el día de hoy vamos a explicar una clase para el aula de cuarto grado de secundaria del Colegio Mancio Varona, que tiene que ver básicamente con la continuación del sistema endocrino. Y vamos a hablar el día de hoy de glándula pineal, también llamada epífisis o según Descartes también se llama asiento del alma. Esta glándula pineal básicamente tiene origen a nivel del neuroectodermo, de la porción posterior del techo del diencéfalo. Está ubicada básicamente en el techo del tercer ventrículo cerebral, básicamente en la línea media. Esta glándula tiene unas células llamadas pinealocitos, que gracias por la acción de una hormona llamada noradrenalina, se va a producir la melatonina. La melatonina básicamente es una hormona que regula el ciclo circadiano. Además, aumenta la producción por la noche, aumenta su producción por la noche, obviamente en la oscuridad, induciendo básicamente al sueño. Algunos científicos consideran que la melatonina también tiene función antioxidante, o sea, antienvejecimiento. Siguiente glándula tenemos el timo. El timo básicamente tiene una ubicación detrás del esternón, ¿ya? Este timo básicamente a partir de los 12 años, o sea, en la pubertad, básicamente decrece y se convierte en grasa. Tiene una porción cortical y una porción medular, pero en la porción medular del timo presenta los corpúsculos de Casal. Produce una hormona llamada timosina que estimula la maduración de los linfocitos T. También produce el factor tímico y la timopoyetina. La tiroides básicamente es una glándula endocrina más grande del cuerpo humano. Pesa entre 15 a 20 gramos, situada entre la C5 y la T1, delante de la tráquea, o sea, a nivel de la región cervical, presenta dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Permite almacenar grandes concentraciones de hormonas. Como vemos acá, tenemos la glándula tiroides que tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y tenemos un tercer lóbulo, también llamado lóbulo piramidal o lóbulo de Lutrier, como menciona aquí claramente en la glándula tiroides. Tiene forma de una H, algunos lo mencionan como la forma de una mariposa con las alas extendidas. Histológicamente hablando, está formado por los folículos tiroideos y los folículos tiroideos están formados a su vez por células foliculares, incluso por células parafoliculares. Se recuerda que la célula folicular produce la T3 y la T4 y la célula parafolicular o células parafoliculares C producen la calcitonina. Las células foliculares como producen la T3, también llamada triyodtironina, y la T4 también se llama tetrayodtironina o simplemente llamada tiroxina. Tanto la T3 como la T4 tienen funciones, ¿no? Como básicamente estas dos hormonas estimulan el desarrollo físico y mental del organismo. Aumentan la mielinización y produce excitabilidad nerviosa. Aumenta el consumo de oxígeno y el metabolismo basal. Promueven la maduración y diferenciación de los diversos tejidos. Junto a la hormona del crecimiento y la insulina, aceleran el crecimiento corporal. Permiten la termorregulación y aumento de la temperatura corporal por efecto calorígeno. Aumentan la glucólisis y la gluconeogénesis, aumento de la secreción de la insulina. Son anabolizantes proteicos y además estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la volemia y el gasto cardíaco. En cuanto a las patologías, tenemos que una hiposecreción de estas hormonas en los niños causaría el cretinismo endémico y una hiposecreción en los adultos causaría el mixedema. En cuanto a la hipersecreción de las hormonas tiroideas, causaría la enfermedad de Graves-Dov, que tiene como característica los exoftalmos, o sea, los ojos saltones o salientes. Habíamos mencionado que las células parafoliculares C producían la calcitonina, que tiene un efecto hipocalcemiante. Va a inhibir a los osteoclastos. En cuanto a la clínica del hipertiroidismo y del hipotiroidismo. Bueno, básicamente en el hipertiroidismo encontramos nerviosismo e irritabilidad, palpitaciones, sudoración excesiva e intolerancia al calor, el aumento del apetito, pérdida de peso, aún comiendo más. Hay diarrea, hay trastorno de la menstruación, pelo fino y quebradizo, piel delgada, debilidad muscular, temblor de manos, insomnio, mirada fija, sensibilidad ocular a la luz. Mientras que los signos y síntomas del hipotiroidismo encontramos sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, ronquera, dificultad para tragar, disminución de la memoria y lentecimiento del lenguaje, hinchazón de las manos, pies y cara, estreñimiento, adelgazamiento y caída del cabello, somnolencia, fatiga, hipertensión, alteraciones menstruales, intolerancia al frío. En cuanto a las glándulas paratiroides, vamos a decir que están detrás de la glándula tiroides y son en número de 4, ¿no? Como vemos acá, están detrás de la tiroides y son 4, 1, 2, 3 y 4. Pesa aproximadamente 35-40 miligramos y
presentan dos tipos de células histológicamente hablando. Las células principales que vemos acá, que son las más abundantes, y las células oxífilas. Las células principales producen una hormona llamada paratormona, que tiene un efecto hipercalcemiante porque activa los osteoclastos. Aquí activa los osteoclastos, ¿verdad? Y tiene un efecto hipofosfatémico, ¿no? Va a reducir el fosfato en la sangre, porque básicamente inhibe la reabsorción a nivel renal. Las células oxífilas no tienen función. Estas células que vemos acá, las oxífilas, no tienen función. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal básicamente se encuentra encima del riñón, ¿no? Y vamos a encontrar, mira, si hacemos un corte, se podría decir un corte coronal de esta glándula, vemos ahí que tiene parte, ¿no? Tenemos una cápsula adiposa, que es la primera, ¿no?, de esta glándula, pero ya en sí la glándula está formada por una corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal deriva del mesodermo, que representa la corteza el 90% de la glándula suprarrenal, y el 10% obviamente está representada por la médula suprarrenal, ¿no?, que deriva del ectodermo. Entonces, esta glándula endocrina proviene de dos capas embrionarias, ¿no? Por ejemplo, del mesodermo y del ectodermo, ¿no? Bueno, en cuanto a la médula espinal, menciona allí que derivan de la cresta neural también. Ahora, esta corteza suprarrenal presenta una zona glomerular que representa el 13%, y aquí se encuentran una producción de hormonas llamadas mineralocorticoides, ¿no?, que regulan el equilibrio hidroelectrolítico, como la aldosterona, ¿no?, que reabsorbe sodio y elimina el potasio a nivel del túbulo contorneado distal del nefrón o la nefrona. Y también tenemos otro mineralocorticoide como la desoxicorticosterona, la DOCA. La siguiente zona se llama zona fascicular o zona fasciculada, que representa el 80%, y aquí se segregan unas hormonas llamadas los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona. El cortisol y como la corticosterona. Muy bien. Y finalmente tenemos el 7% representado por la zona reticular, ¿no?, donde se producen los andrógenos, como el dehidroepiandrosterona y la androstenediona. A partir del dehidroepiandrosterona se produce una hormona llamada testosterona y los estrógenos. Esto es la corteza suprarrenal, pero ya más internamente, que representa el 10%, sería la médula suprarrenal, que deriva básicamente del ectodermo, ¿ya? Recordar que la médula suprarrenal presenta unas células llamadas células cromafines, que cuando su ADN puede estar alterado, pueden dar lugar a la formación de un tumor llamado feocromocitoma, que es un tumor a nivel de la médula suprarrenal. Estas células producen la adrenalina, también llamada epinefrina, en un 80%, y la noradrenalina en un 20%. Estas dos hormonas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, se llaman catecolaminas, y estas hormonas básicamente se incrementa su producción cuando estamos pasando un tiempo de huida, de miedo, incluso de peligro. En ese momento, en estos estados, se liberan tanto la adrenalina como la noradrenalina para contrarrestar precisamente todos estos procesos, ¿no?, y poder, obviamente, enfrentarlos, ¿ya? Según los científicos, consideran que las catecolaminas tienen, se le llaman también hormonas simpático-miméticas, porque tienen las mismas acciones, ¿no?, básicamente del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son los efectos de los glucocorticoides como el cortisol? Bueno, el cortisol básicamente favorece la conversión de lípidos, proteínas y lactato en glucosa, ¿no?, o sea, la gluconeogénesis. Por lo tanto, si hay producción de glucosa, sería un efecto hiperglucemiante. Inhibe la síntesis de proteínas y estimula el catabolismo proteico. Estimula la lipólisis y la degradación de los lípidos. Proporciona resistencia al estrés. Aumenta el efecto vasoconstrictor de las arteriolas, obviamente elevando la presión arterial. Tiene un efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico, hematopoyético ya mencionado, y estimula la maduración del feto, obviamente el pulmón. Aumenta la filtración glomerular y aumenta la resorción ósea, ¿no? En cuanto a las patologías, tenemos que una hipersecreción de glucocorticoides como el cortisol, junto con la ACTH, van a dar un lugar a un síndrome llamado síndrome de Cushing, ¿no?, donde la mujer especialmente presenta cara de luna llena, abdomen péndulo y cuello de búfalo. Y la hiposecreción de mineralocorticoides y glucocorticoides causará una enfermedad llamada síndrome de Addison. En cuanto al páncreas, vamos a mencionar rápidamente que el páncreas presenta una porción exocrina llamada los ácidos pancreáticos, que representan el 99% del peso del páncreas, ¿no?, donde se produce el jugo pancreático. Y los islotes de Langerhans representan solamente el 1% del páncreas. Y estos islotes de Langerhans o islotes pancreáticos presentan estos tipos de células. Las células alfa
que producen glucagón, que tiene un efecto hiperglucemiante, va a elevar los niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Incluso estimulan la glucogenólisis, ¿no? Para elevar el nivel de glucosa en la sangre. Mientras que las células beta producen la insulina, que tiene un efecto hipoglucemiante, va a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Obviamente, si no hay insulina, los niveles de glucosa aumentan. Por lo tanto, una hiposecreción de insulina, la glucosa aumentaría provocando la diabetes mellitus, que trae muchos efectos y muchas complicaciones en el ser humano. Las células delta producen una hormona llamada somatostatina, que básicamente está relacionada con el control de las células alfa y las células beta, o sea, básicamente controla la secreción de la insulina y la secreción de glucagón. Incluso la somatostatina inhibe a la hormona del crecimiento. Las células F, P o FP producen una hormona llamada polipéptido pancreático humano, que básicamente controla la secreción de somatostatina. El estómago también lo podemos considerar como un órgano que a nivel del antro pilórico, exactamente en la célula G, produce una hormona llamada gastrina. Esta gastrina estimula la secreción de jugo gástrico y también la motilidad gástrica. Otro órgano muy importante sería el intestino delgado, que a través de las células Zaput produce una hormona llamada secretina. La secretina estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, que es alcalino, que neutraliza obviamente la acidez, neutraliza los alimentos ácidos. Entonces la secretina estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato alcalino, que neutraliza a los alimentos ácidos. La colecistoquinina, la CCK, estimula la liberación de la bilis por la vesícula biliar. Estimula la liberación de la bilis, obviamente por la vesícula biliar. Y la pancreatimina también va a segregar jugo pancreático. El corazón, se podría decir que a nivel de la aurícula derecha se produce una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Esta hormona, también llamada natriopectina, disminuye la presión arterial. Disminuye la presión arterial. También hemos hablado de la placenta, donde decimos que la placenta produce la progesterona a partir de la 10ª semana, produce estrógenos, produce una hormona llamada somatomamotropina coriónica humana, que estimula la producción de leche materna. Incluso hay una hormona que se produce llamado lactógeno placentario. Además, produce una hormona llamada HCG, que se detecta en un test de embarazo, ¿no? En un test de embarazo llamado pregnosticón. Ahí está. Se detecta en un test de embarazo llamado pregnosticón, como ya les expliqué. Bueno, como algo adicional se podría mencionar que existe una hormona llamada lectina que lo produce el tejido adiposo. Esta hormona llamada lectina o tejido adiposo, que se produce en el tejido adiposo, esta lectina básicamente reduce el apetito o disminuye el apetito. Y la grelina, esta grelina es una hormona muy importante que se produce a nivel del duodeno y el estómago. Esta grelina estimula el apetito. Entonces, si la grelina estimula el apetito, la lectina reduce el apetito. Bueno, no olvidar esos conocimientos, por favor.